El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar lo otro. Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes que son como tumbas no señaladas que la gente pisa sin saberlo. Un maestro de la ley le dijo: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y él dijo: Ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno de sus dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo me he dado cuenta que hay muchos textos de la Sagrada Escritura que cuando uno los reflexiona con detenimiento, no pasando de largo por encima de ellos como a veces lo hacemos, esos textos nos dan la capacidad de poder mirar un poco cómo va nuestra vida espiritual, hacer una especie como de evaluación de nuestra vida espiritual. Nosotros no podemos presuponer que porque somos creyentes nuestra vida espiritual está bien. En muchas oportunidades, cuando yo converso con algunas personas y les pregunto: ¿tu relación con Dios cómo está?, me dicen así sencillamente: bien. Les pregunto: ¿qué es bien? Y trato como de escudriñar un poquitico y empezar a hacer preguntas acerca de eso de bien. Y resulta que no está tan bien como creen, ni siquiera está regular. Hay relaciones con Dios que no existen. Y algunas personas piensan que están bien, que no hay ningún problema. No, pues yo creo en Dios. Dicen: yo creo en Dios. Y creen que eso es tener una relación bien con Dios. El apóstol San Pablo presenta hoy dos listas en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, que cuando uno coge esas listas y empieza a escudriñarla palabra por palabra, uno puede tener ahí una especie como de radiografía de su vida espiritual. Y ahí se puede uno dar cuenta que también cree uno que está. Dice Pablo, escribiéndole a la comunidad de Galacia, ¿cuáles son las características de una persona que está conducida por el Espíritu de Dios? Pero también, ¿cuáles son las características de una persona que está conducida por el espíritu del mundo o el espíritu del mal? Y aparece la lista de las características de quienes son conducidos por el Espíritu de Dios y la lista de las características de quienes están conducidos por el espíritu del mundo, el espíritu del mal. Y dice Pablo: los que están conducidos por el espíritu del mal, cuyas obras de las carnes son conocidas, y empieza a mencionar. Ahí puede agarrar uno cada uno de ellos. Dice: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistad, discordia, envidia, cólera, divisiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Ahí agarro uno cada una. Y probablemente, bueno, yo espero que sea así, que las 12 que Pablo menciona, porque menciona 12, no creo que tengamos el ramillete.
Pero de las 12 pueden aparecer tal vez 4, 5 o 2. Y ya eso es una sintomatología de cómo está nuestra vida espiritual y qué clase de espíritu nos conduce. Y después dice, ¿cuáles son los frutos del espíritu? La persona que está conducida por el Espíritu de Dios, que produce, ¿cuáles son sus síntomas? Dice él, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí mismo. Aparece la lista de quiénes son las personas que están realmente movidas por el Espíritu Santo. Y fíjese que Pablo está hablando allí de los frutos del Espíritu. Nosotros que hablamos muchas veces de los dones del Espíritu, pero poca atención le prestamos a los frutos, porque los frutos son el indicativo de qué clase de árbol produce. Porque recuerden ustedes que Jesús dice que el árbol bueno produce frutos buenos y el árbol malo produce frutos malos. Lo que uno produce, eso muestra el árbol de nuestra vida. ¿Cuál es su calidad? ¿Y qué tan sano está? Porque hoy no todo el mundo quiere tener los frutos del Espíritu o producir los frutos del Espíritu. La gente lo único que busca son los dones del Espíritu. Quieren tener el don de la sabiduría, quieren tener el don de la inteligencia, quieren tener el don de piedad, quieren tener el don del temor de Dios, quieren tener el don del entendimiento. Sí, pero si eso no produce nada, entonces son puro adorno. Si ve que no es solamente tener los dones, sino que esos dones tienen que fructificar. No es simplemente decir y pavonearse y presumir, es que estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo, miren que hablo en lenguas. Embuste. Eso es paja. Una persona realmente llena del Espíritu Santo produce frutos, porque el don del Espíritu no es un don muerto que sirva simplemente para adornar la vida. El don del Espíritu produce unos frutos que, los repito, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí mismo. Y a mí me gustaría que cogiéramos ese texto y volviéramos sobre ellos, hiciéramos las dos listas, ojalá la escribiéramos en un papel y confrontáramos cuáles son los frutos del espíritu del mundo, cuáles son los frutos del Espíritu de Dios, a ver cómo estamos nosotros. Y es probable que podamos tener una mezcla rara ahí, en donde aparecen por un lado los frutos del mundo y por otro lado los frutos del Espíritu, y entonces uno se pregunta, oye, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Por qué tengo algunas cosas pero no tengo otras? Y entonces eso lo que lo debe llevar uno a pensar es que todavía el árbol de su vida sí produce frutos, pero no produce lo que tendría que producir, y que a lo mejor necesita ser revisado, a lo mejor necesita desde la raíz ser sanado, porque todavía no está produciendo lo que debería estar produciendo. Me llama mucho la atención
Y yo pienso que es importante conocer la íntegra para poder darnos cuenta cuál es el espíritu que mueve mi vida. Dentro de mi casa, ¿qué hay? ¿Cuál es el ambiente que se vive en mi casa? Ya con esa lista sabe uno realmente qué espíritu está habitando dentro de nosotros. Donde lo que hay son borracheras, cólera, ambición, división, rivalidad, orgías, discordia, enemistad, hechicería, idolatría, libertinaje, impureza, fornicación. Ese es el espíritu del mal haciendo y deshaciendo en nuestra familia. Recuerden que Dios no otorga nunca nada a la vida para adornar la vida. A Dios no le interesa que nosotros parezcamos árboles navideños llenos de puro adorno y la gente diciendo, ¡ay, tan lindo! A Dios no le interesan árboles que estén relucientes y que se vean muy lindos por la cantidad de adornos y de flores que tienen. Algunas personas quisieran ser como árboles de Navidad, que todo mundo cuando lo vea lo admire, diga, ¡ay, tan lindo tu árbol! A Dios le interesan árboles que fructifiquen. Para Dios lo que importa no es el adorno, sino el fruto. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a presentar